Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que cada una de las empresas que están comercializando los productos del higo os van a hablar en 5 minutitos qué es lo que ellos hacen y luego ya abrimos una ronda de preguntas que supongo que habrá muchas porque el mercado del higo es el gran desconocido, pero fijaros que las oportunidades internacionales son grandes y luego aquí contáis con lo mejor de lo que hay en la comercialización aquí en Extremadura y en España. Entonces voy a pasar el micrófono, empezamos por ese lado. En 5 minutitos decís qué es la empresa, qué es lo que hacéis y vais pasando el micrófono y luego entramos en ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, os presentáis vosotros. Bien. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Herrera, gerente de la empresa Mundo Higo, Sociedad Limitada. Está ubicada en Almorín y es una empresa que inició su actividad con la intención de hacer un sondeo de mercado de manera presencial, interactuando en todos los segmentos y identificando cuál era su cliente objetivo y qué tipo de oferta debía generar. Todo este estudio se hizo para llegar a un proyecto de producción y comercialización de nuestros higos. Bien, nosotros en nuestra comarca tenemos una capacidad de producción bastante elevada. Nuestra comarca se compone de 22 pueblos, Sierra de Montánchez y Tamuja, y fuera parte de la producción actual que tiene, su capacidad de crecimiento es inmensa. Lo que pasa es que nuestros higos no llegan al mercado, como bien ha dicho antes Margarita. Entonces, para llegar a ese mercado de una manera digna, no nos podemos lanzar así a pecho descubierto, porque nos enfrentamos con retos que desconocemos. Por lo tanto, siempre es importante ese estudio previo. Cuando lo haces presencial, la vivencia es tuya. El saber cómo ya lo tienes. Por lo tanto, afianzas mucho más un proyecto que te va a llevar a una inversión y a un compromiso social importante, ¿no? En principio esa ha sido nuestra misión y a partir de ahora es cuando nosotros canalizamos la proyección de nuestro proyecto. Bien. Muy buenas, mi nombre es Francisco Alcaín, soy director de producción I+D de la agrupación de cooperativas Valle del Jerte. La agrupación de cooperativas en el norte de Extremadura intenta dar, y es una realidad, cobertura a unas 7.000 hectáreas de cultivo de unos 3.500 agricultores asociados en 16 cooperativas de base. Agrupación de cooperativas del Jerte siempre suena a cereza. Y de hecho, pues unas 4.000 hectáreas de todas ellas son de cereza y aproximadamente 20 millones de producción. Este año hemos tenido 21 millones, casi récord, podemos decir, en los últimos años. Aparte de ello, otra realidad importante dentro de la agrupación es el higo, tanto en fresco como en seco. Aproximadamente unas 500 hectáreas de cultivo. También damos cobertura de transformación y venta. Antes decía Margarita que el higo es una realidad comercial. Sí, efectivamente, el higo es una realidad comercial. El higo ha sido transformado dentro de las explotaciones de aquel árbol que estaba un poco abandonado para el ganado, para consumo de casa, no tenía mucho más valor. Y ha llegado a la calle, ha llegado al mercado, ha llegado al lineal en una pequeña bolsa de 500 gramos, que hoy día gusta, y gusta tanto en España, pero sobre todo en Centro Europa y en países tradicionales, países fríos, donde es un complemento energético bastante importante. ¿Qué hacemos nosotros con el higo? Bueno, prácticamente un 20% lo dedicamos para mercado fresco. Tenemos variedades tipo cuello dama, de doble uso, unos 200.000 kilos, 250.000 kilos para mercado de fresco. Tanto nacional como extranjero, 50% aproximadamente en volúmenes de mercado. Y el higo seco, principalmente la variedad estrella es el granillo, algo de cordobí y el cuello dama en su segunda labor de higo seco. Principalmente mercado, exportación, grandes supermercados, grandes superficies de Centro Europa, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Suiza. Y también en nacional tenemos presencia en la grande distribución y en mercados.
yo diría que últimamente está de moda el higo, pero no es que esté de moda el higo, sino que el agricultor está percibiendo renta y eso es importante. Está fijando población y está dando una alternativa nueva. Bueno, pues ahí estamos en ello, cada vez mejorando más nuestras explotaciones, técnicas de cultivo, apostando por renovación varietal, consiguiendo un poquito más de tamaño, en fin, invirtiendo en lo que pensamos que es un cultivo del pasado, pero que hoy día es un presente y posiblemente un bonito futuro. Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Pablo García, de la cooperativa Gredosur, gerente de la cooperativa Gredosur de Pollales del Hoyo, del sur de Ávila. Allí nuestra zona es un poco discriminada porque, primero decir que no pertenecemos a ningún sitio, ni somos extremeños, ni casiabulenses, ni toledanos. Nos tienen allí un poco aislados y allí un poco faltos de apoyo de la administración, porque para Castilla y León no somos nada, ni representamos nada y estamos un poco de la mano de Dios, ¿no? Entonces a mí me da envidia este apoyo que hay en Extremadura para todos sus productos, del que allí carecemos bastante, ¿no? Bueno, primeramente deciros que Pollales del Hoyo, cuando empezó, fue el primero de los pueblos de por allí que empezó a comercializar los higos, que se usaban, como se ha dicho aquí, para consumo propio de ganado, y se empezó a comercializar, fueron de los primeros, de los pioneros en llevarle a la venta. Estamos hablando de higo blanco de cuello dama, que es importante centrarse. Fueron de los primeros y luego ya los pueblos de la zona pues se fueron adhiriendo y ahora hay más higos quizás en los pueblos de alrededor que en Pollales del Hoyo, aunque siempre tiene un poco de cierta fama por ser los primeros, ¿no? ¿Cuál es el tema que tenemos allí? La variedad que tenemos es cuello dama. Cuello dama, como se ha mencionado, tanto para fresco como para seco, vale para las dos cosas. Fresco, a lo mejor nosotros estamos haciendo ahora alrededor de 300 toneladas y otras 300 de seco. El fresco tiene una dificultad y es que madura, para nosotros en muy mala época. Allí, para nosotros madura en finales de julio, primeros de agosto, pero suele ser en agosto el golpe fuerte del higo. El higo fresco tiene una desventaja en esa época. El principal mercado del higo fresco es zona centro, Madrid y capitales del norte y Castilla y León. Y en Madrid en el mes de agosto hay poca venta, ¿no? Ahí tenemos un poco de dificultad. Y en septiembre, que es cuando puede valer un poco el higo de allí de la zona, es una zona de mucha pluviometría, llueve mucho y si llueve un poco pronto andamos como este año, mal, ¿sabes? La dificultad del higo en seco es el secado. No es como por aquí que la mayoría del higo ya cae seco, allí hay que secarlo y se tarda bastante. Y si llueve pronto, pues la producción se recorta bastante. Entonces esas son de las dificultades que nosotros tenemos allí. Tenemos otra ventaja, el higo de cuello dama es muy apreciado y en tamaño es bastante grande, más grande que el pajarero, calabacita que se daba aquí en Extremadura. Entonces antes éramos los reyes nos sentíamos un poco los reyes del mambo porque no había competencia. La gente, a lo mejor el calabacita o el pajarero es mejor de comer, pero la gente como solo busca tamaño, que es lo que pasa con el turco ahora, no aprecia y cuando ibas con tamaño respecto al resto, si no tenían, pues vendíamos bastante bien. Ahora ya andamos a lo mejor, dependiendo del año, como en dificultades, como puede pasar a otra gente. Y principalmente eso son las líneas generales que os puedo contar. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Jesús Collado, tengo 59 años y gran parte de mi vida ha estado familiarizada con el tema de los higos. Hay bastante gente aquí que me conoce, sabe, en un primer momento estuve en la directiva de la cooperativa Almoharín, que está aquí presente, luego estuve en una comisión nacional para el tema del seguimiento de los higos que estaba en Cáceres y ahora pues tengo una empresa familiar que nos dedicamos a la venta de higos calabacitas en ecológico. Lo que debo decir es que los higos es un sector prácticamente muy desconocido. Ha sido muy desconocido el higo español en Europa, pero también ha sido muy desconocido en la propia España y por nuestra propia administración. Nosotros en la Comisión Nacional se hizo un reglamento europeo que lo que potenciaba, lo que acaba de decir el compañero, se ha potenciado siempre el tamaño de los higos y era un hándicap que teníamos y estamos ahora intentando reconvertir porque tenemos de las mejores variedades del mundo, por no decir la mejor, o de las mejores, vamos a decirlo por no despreciar a nadie, que en higos secos como es el higo calabacita. Higo calabacita, higo almoharín, higo pajarero son sinónimos, es el higo este pequeño que hay, que tiene muchas aplicaciones gastronómicas,
como después, como veis ya por el mundo, qué sé yo, de que si cubiertos de chocolate, que si pan de higo, que en fin, y como higo tal, como tal también, que tiene una piel muy fina, que tiene un sabor muy dulce y que no tenemos por qué competir en tamaño, es decir, es un higo pequeño y como tal puede tener mucha más calidad que cualquiera. ¿Qué ocurre? Que esto ha sido un gran desconocido y ahora estamos siendo conocidos en España, pero sobre todo, por lo que acaban de decir los intervinientes anteriores, en Europa, que es una gran consumidora de higo. Ahora están descubriendo que hay variedades que eran totalmente desconocidas, que son mucho mejores que eran las turcas, que son higos grandes, que tienen doble actitud, pero que indudablemente son higos que tienen muchas fibras, que tienen menos dulzor, en fin, que para comestiblemente hablando es mucho más apetitoso el higo calabacita. Ya para terminar, lo único que os voy a decir, porque es que tengo que decirlo, es que nos encontramos ahora con que ya tenemos mercado. Tenemos muchísimo mercado. Ahora nos hacen falta los higos. Yo no sé si hay aquí agricultores. Lo que tienen que hacer, ya que hay un gran problema de mercalizar los productos que tienen, de comercializarlos, de que no los venden, es decir, poner los productos que se venden. Hay que producir lo que la gente quiere comprar, no lo que nosotros queremos vender. Gracias. Bueno, yo me llamo Thomas Kohlstruck, soy alemán y realmente no vengo del sector de los quesos, sino realmente del sector de los, no del sector de los higos, sino del sector de los quesos. ¿Ya? Y esto lo hacemos desde hace 20 años. La empresa nació en el 1994, agrupamos varias queserías con el fin de exportar, es decir, exportamos desde hace 20 años. Entonces, nuestra experiencia en el sector del higo ha sido francamente genial porque ahora viene la noticia buena, es fácil de vender si el higo es bueno y no salen gusanos y todo esto. Entonces, ya la cosa está fenomenal. Si eso no es el caso, pues ya la cosa se complica. O hay piedras en la corteza de los higos y todo eso. Entonces ya hay devoluciones y todo el esfuerzo se va al carete. ¿Ya? Pero si eso no ocurre, la cosa es relativamente fácil. Nosotros entramos incorporamos higos cuando realmente en un mercado de Estados Unidos, Whole Foods, ahí estaba pan de higo al lado del queso. Y se puede imaginar, todo el mundo cree que los americanos solo compran o comen patatas fritas y hamburguesas, pero no es así. Entonces ellos tenían ahí una estrategia, es decir, tener los quesos agrupando panes de higo alrededor del queso y también otros productos que se puede combinar con queso. ¿Ya? Adaptamos este sistema o este concepto, siempre es bueno de copiar de los buenos, claro está. Y esto funcionó en Alemania, en Suecia, en Rusia, en Holanda, en Bélgica, prácticamente en todo el mundo, ¿ya? Menos quizás donde hay mucho calor. Y de una empresa que exporta realmente quesos, el segundo producto que exportamos es higo. Primero el manchego, que también bueno, es relativamente fácil porque todo el mundo lo conoce. Y luego el higo, ¿ya? Entonces, yo creo que Extremadura está en una situación bastante privilegiada si no salen gusanos, piedras o lo que sea, porque el producto está considerado como un producto sano en general. Es decir, ya los griegos ahí hicieron un trabajo excelente en la mitología y todo eso. Hoy en día todo el mundo no quiere comer azúcar industrial, por lo cual muchos bueno, es realmente para todo, es decir, no solo para queso, al final los que hacen deporte se llevan ahí pues el higo y ya está. Por lo cual es un producto saludable, es fácil, tiene propiedades bastante beneficiosos y todo el mundo contento, es decir, el agricultor, porque antes se lo tiraba al ganado, ahora lo vendéis a un precio razonable a las cooperativas, luego ellos lo venden a la industria por todavía más dinero
y todo el mundo gana dinero. Todo el mundo gana dinero si no salen gusanos y piedras. ¿Ya? Y el higo tiene una buena calidad y realmente es que no se pone ahí marrón o lo que sea. Y tiene también un poco los valores de todos los bichos que se pueden crear en un higo y bueno, hay que almacenarlo bien, ¿ya? Pero aparte de esto, yo creo que el higo, bueno, una vez en muchos años quizás el agricultor extremeño lo tiene fácil porque el higo está demandado, ¿ya? Es decir, Turquía tiene también un higo seguramente excelente, pero la ventaja de ellos son que es más grande, más vistoso y el que da primero da 2 veces y ellos han dado ya hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, hombre, tampoco yo creo que es coser y cantar, pero haciendo las cosas bien, medianamente bien, viendo la demanda en el mercado y las salidas que dan también todas las empresas exportadoras ahora que han surgido, porque nosotros éramos los primeros que copiaron este sistema de Whole Food, pero a nosotros nos han copiado también todos que están en el mercado, por lo cual ahora hay gente que exporta realmente bastante higo, ¿ya? Por lo cual, enhorabuena, lo tenéis fácil, haciéndolo bien, sin gusanos y sin piedras. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Mónica Arjona, soy la directora comercial de Productos La Higuera y Productos La Higuera vende higos, pero vende higos de una manera muy especial. Hace 26 años, Felipa y Senador, los propietarios de la empresa, que son de Almoarín, pueblo de higos secos, se les ocurrió una idea hasta entonces única en el mundo. Se les ocurrió mezclar el higo seco con el chocolate. Pero no solamente ponerle una capita de chocolate, no, inventaron un bombón de higo. Rellenaron el higo seco con trufa de chocolate al brandy, lo recubrieron de chocolate y empezaron a tener una venta local. De esa venta local se pasó a una venta regional, siendo hoy en día uno de los productos típicos de la región, y a raíz de ahí ya se dio el salto nacional y a la exportación. Hoy en día, bueno, pues es muy común, nos lo han estado comentando, hacer maridajes con todo tipo de sabores, mezclas, pero entonces, hace 26 años en Almoarín, el higo seco era, como hemos estado hablando todos, un producto muy a la mano, que incluso comía el ganado, y muchos tacharon de locos a Felipa y a Senador cuando se les ocurrió decir, vamos a mezclar esto con chocolate. Pues lo hicieron y a día de hoy, bueno, estamos presentes en 30 países y es un producto que se comercializa tanto en tiendas delicatessen, gourmet, va más por el mercado del chocolate, más que por el fruto seco, pero tiene cabida tanto en la gran distribución como en pequeña tienda y es un producto que gusta en el mundo entero, no solamente decir, pues Europa se decanta por el chocolate, sino que es un producto internacional. Bueno, me toca el último. Y yo creo que ya hay poco que decir. Yo soy Manuel Collado, soy gerente de la cooperativa de Almoarín, Regadhigos. Nuestro pueblo ya hace muchos años empezó a elaborar higos, en el año 60-70 ya empezamos a elaborar higos, en paquetes que se exportaban casi todo a Sudamérica, Venezuela y países de Sudamérica. Después vino la subvención, la famosa subvención que daban a los higos y realmente empezamos a vender higos a todo montón, a todo monte que decían entonces, porque eran más rentables que la propia elaboración. Así, eso he dicho. Eso fue un fallo nuestro, nos pusieron un dinero en la mano y era fácil cogerlo, como está pasando con muchas subvenciones hoy día. Entonces dejamos el tema ese y la subvención se la daban a los industriales, solo a aquellos que hacían higo, que comercializaban higo. ¿Qué pasó? Que eso vino abajo, pues vino abajo no, sino que nosotros estábamos pendientes de que vinieran compradores a comprarnos higos. Me acuerdo en el año 95, creo que fue, nosotros vendíamos toda la producción a un industrial, casi toda la producción, que a lo mejor el 90%. La otra nosotros lo elaboramos, pero ese 90% lo vendíamos a todo monte a un industrial. Ese año 95, ese industrial no tenía mercado y nos dejó todos los higos en nuestra nave. Me acuerdo que ese año había
300, 400.000 kilos metidos en una nave nuestro. Era un colchón de higos. Todas las noches del año, de esos meses, estábamos reunidos las directivas allí en la oficina para ver cómo podíamos vender esos higos. Al final los vendimos, pero tuvimos que bajar la mano para poderlos vender. Ese industrial me dijo al monocigo, no quisiera yo que hubiera pasado esto, porque vosotros habéis aprendido mucho con esto que ha pasado este año. O sea, quiere decir que vosotros vais a buscar vuestro propio mercado. Efectivamente, en el año 99 montamos una planta de elaboración de higos y actualmente empezamos a vender poco a poco a industrias y poco a poco elaborados, y actualmente estamos vendiendo el 100%. Si no el 100% elaborado, me refiero a que si la cooperativa este año, por ejemplo, ha tenido 1 millón de kilos, 200.000 kilos han ido para pasta industrial o para otros menesteres y 800.000 kilos se han ido para boca. Todavía estamos haciendo, porque estamos trabajando todo el año en el higo. Estamos dando empleo en Almoharín a 50 mujeres, 50 o 60 mujeres durante 5 meses, o sea, al año. Es un valor adquisitivo que se queda en el pueblo. Cuando pasó esto de la subvención, como bien ha dicho Juan Jesús, se hizo el reglamento venía marcado por los calibres. Los calibres en todos nosotros nos perjudicaban en sí, porque no teníamos nunca calibre A, siempre calibre C, y haciendo trampa, porque nunca dábamos el C tampoco. Me refiero al C, eran menos de 136 unidades, y siempre teníamos que hacer trampa para poder cobrar esa subvención. Porque nuestro higo no es grande, pero es bueno. Quiero decir que es mucho mejor que el higo de Cuello Dama o que el higo de Turquía. Y perdona por lo que presente. Hombre, el higo de Almoharín no hace falta que lo diga yo. El higo es el mejor del mundo mundial, o sea que no hace falta que lo diga yo. De hecho, muchos de los presentes, o algunos de los presentes, y otras industrias que no están aquí, están haciendo derivados de higo, del higo de Almoharín. Quiero decir, aquí presente, si no fuese por el higo de Almoharín, el bombón tampoco tendría la fama que tiene. Quiero decir que bombones hay muchos en el mercado, pero el bombón como el de higo de Almoharín hay pocos, y eso ahí está el mercado. En fin, lo que sí he visto hoy en todo el día que hemos estado aquí es que la mayoría de parte de la jornada se ha dedicado al tema de fresco, de higo fresco, y la mayoría de los que estamos aquí lo que hacemos son higos secos. Por suerte o desgracia, en Extremadura no tenemos higos frescos, no tenemos para la cualidad. Nosotros en Almoharín precisamente tenemos una variedad, que es la calabacita, al 100%, que no vale para fresco. Hemos intentado hacerlo en fresco para plaza y no lo vale, porque se roza mucho y tiene la piel muy fina. A lo mejor por eso es el mejor higo que hay en el mercado en seco, porque al tener la piel fina, ¿me entiendes? Tiene una textura que no tienen los demás. Pero vamos, eso estamos. Si queremos ir al fresco, tenemos que cambiar las explotaciones, cambiar y hacer una reestructura del campo, y eso sí es verdad lo que ha hecho aquí el del catalán, que a una hectárea se la sacan 10.000 euros, adelante, que eso no se lo saca uno ni en tomate, ¿verdad? Ni en recadillo. Bueno, pues ya está, sí, solamente era deciros eso, porque estamos aquí como familia, y nosotros estamos aquí y todos nos conocemos, y todos estamos en el mercado, y ya, y si alguna duda tenéis, alguna pregunta que queráis hacer, pues lo podéis hacer perfectamente. Muchas gracias a la mesa. Entonces pasamos a la ronda de preguntas. ¿Os ha quedado muy claro todo lo que es el mercado? ¿No tenéis nada que preguntar? ¿Qué precio se vende el higo? ¿No? ¿No lo dice nadie? ¿A qué precio se compra el higo? Que hablen los industriales. Iba subiendo cada año más.
una pregunta, sí. Yo no quería hablar, pero si me lanzo... El precio. Precio de campo. ¿A cómo compráis el higo en campo? ¿Qué hay a futuro en cuanto a lo que vais a pagar al agricultor? Aquí hay agricultores que plantarán. Bueno, yo creo que la media este año ha estado Creo que la media este año ha estado en torno al €50, al €80 de promedio del higo a granel comprado en el campo. Hablamos de higo seco, o sea, lo que decía Manuel es nuestro higo, ¿no? Entonces, a la hora de transmitirlo, una vez pasa la transformación, el saneamiento, la selección y demás, pues de la comarca pueden salir higos de precios desde los €2,10 por ejemplo, el higo de primera, €1,20 aproximadamente el higo de segunda y unos 45 céntimos el higo de destrío. ¿Bien? Pero estos precios son con una semiselección, o sea, una selección en la que quitas el destrío y dejas el de primera y el de segunda. Es la salida que ha tenido, bueno, que viene teniendo desde el año pasado el higo en la comarca en algunos sitios, no en todos, no todos tienen el mismo comprador. También se dan casos de que se vende a granel a €1,10, €1,20, incluso a €1, ¿no? Todo depende de la defensa que tienes para comunicarte con el público objetivo que tú buscas, para colocar esas cantidades que siempre en todos los casos son grandes. La previsión que observamos, pues que va a continuar creciendo porque sí es cierto que el higo calabacita de la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja reúne unas características que son especiales. El mismo higo cultivado en otros sitios no tiene el mismo contenido en azúcares, varía la densidad de su piel. En el caso del higo calabacita que se produce en nuestra zona, es tremendamente fina. Esto lo observas cuando hace un poquitín de frío, el azúcar se transmite hacia afuera con una rapidez tremenda. Cuando la misma variedad por el microclima donde ha crecido tiene una piel más gruesa, esos azúcares tardan más en salir. Pero es que además es un elemento heterogéneo en la boca, es decir, tienes la piel por un lado y la carne por otro. En el caso de los higos en nuestra comarca es homogénea, es decir, lo consumes y no determinas dónde está la piel. ¿Bien? Esas son características que nos tienen que ofrecer ese valor agregado que buscamos. Y esas características también en el tiempo nos tienen que hacer crecer en nuestras explotaciones para poder atender la capacidad de respuesta que pueden tener en el futuro estos mercados que demandan el producto y que se manifiestan cada vez con más insistencia en este producto. No solamente está en mercados de venta como higo seco. El higo seco hoy está llegando a la restauración y a la repostería, cosa que antes principalmente era higo fresco. Esos son segmentos de mercado que antes no los atendía este producto, sin embargo ahora sí. Después, a nivel internacional, en los países desarrollados, la gente cada vez se quiere morir más tarde o no morirse. ¿Esto qué nos dice? ¿Esto qué nos indica? Nos indica de que hay una inclinación por una alimentación sana y equilibrada. Los aportes del higo y los beneficios para la salud son muchos. O sea, podemos leer en internet y hay mucha gente que ahora ya a días de hoy escribe sobre los higos. Eso antes no sucedía. Y esto nos lleva a que el higo está empezando a ocupar una estantería para los consumidores que seleccionan lo que van a consumir. No sé si alguno quiere preguntar. Sí, yo quería preguntar, aprovechando que de Cofico también quiero hablar, el precio del higo ecológico con respecto al convencional. Sí, yo tengo que decir... Yo soy productor de higo ecológico. Sí, yo es que también quería apuntar varias cosas. He traído aquí algo de lo que hacemos nosotros y como veis son productos gourmet, productos de higos bien envasados, con un packaging que intentamos, otra cosa es que le gusta a la gente, ¿no? Que sean lo más bonitos posible
y que tenga una presentación lo más adecuada posible. Sobre todo, además, como vendemos en ecológico, que tenga un packaging, un marketing que vaya un poco en relación con lo que se entiende por reciclable, ¿no? En cuanto a lo que se ha estado diciendo de precios y de cosas, este higo que está aquí metido, o que está aquí metido, no es el que nos da el agricultor. Hay comarcas, como la nuestra, indudablemente, la nuestra, yo soy de Almorín, son comarcas que desde que nací he visto cómo han vendido los higos en mi pueblo. Y siempre se han vendido para consumo humano. Se hacía la selección, y eso los que están aquí lo pueden corroborar, se hacía la selección en casa, se sigue haciendo, y se hacía una selección que unos iban para la venta al consumo humano, otros iban para las caballerías, y los que estaban frescos se ponían en un somier o en una manta en la calle a que le diera el sol. Así se seleccionaban. Entonces ha habido una cultura, en los pueblos de tradición de higo, ha habido una cultura de manipulación de los higos. Hoy que nos encontramos que, bueno, se están metiendo, porque hay una gran demanda de higos, están metiendo muchas comarcas que a lo mejor no han tenido esa tradición. La única tradición que tenían es que tenían unas variedades de higos que se las echaban a los cerdos y punto. Y lo que ha dicho aquí el compañero, es decir, el higo con gusano y el higo con piedra no creo que valga para el consumo humano. Hay que tener un trabajo previo a que llegue a la empresa. Entonces, indudablemente, el industrial puede pagar por unos higos siempre más que por otros, sobre todo si el que te está vendiendo los higos ya son unos higos adaptados o aptos en una pequeña, más o menos a lo que es el consumo humano. El higo ecológico normalmente suele tener sobre un 20% más de precio que el higo convencional. Higo ecológico hay muy poco, muy poco. Entonces hay mucha demanda, cada vez hay más demanda, porque nos dirigimos al mercado. De hecho, tiene que nosotros tuvimos que empezar con la exportación, porque dentro del mercado nacional lo ecológico como que no se consumía, no podías venderlo, ¿no? Tenías que ir a la fuerza donde se demandara el tipo de producto ecológico, como es en el norte de Europa. Cada vez hay más demanda de producto ecológico, sin embargo, la producción está estabilizada. Entonces, indudablemente, al estar la producción estabilizada y haber cada vez más demanda, pues la ley de la oferta y la demanda. Es decir, cada año se pagan más por los higos ecológicos, pero también hay que decir al agricultor eso, hay que decir al agricultor que los higos hay que cuidarlos para poderlos vender. Sí, yo, cumpliendo todos los estándares esos de PIBES, lo que quería saber era el precio aproximado, se ha pagado este año, por ejemplo. Hombre, pues este año, sin llegar a esa selección, que sería lo ideal, que es la que hacen en la comarca nuestra de Arroyomolinos, Almoharín, la zona de Montanche, sin llegar a esa selección. Yo te puedo garantizar que la selección mía es como esa. Bueno, vale, yo no estoy hablando, yo no estoy personalizando, estoy hablando de culturas en el cultivo que es distinta en unos sitios y en otros. Pues sin preselección se ha venido pagando sobre 1,30, 1,35 por ahí. Pero lo que decía el amigo Manolo, a todo monte. Es decir, que es una barbaridad porque después nosotros tenemos que desechar gran parte de esa producción. Pero claro, la ley de la oferta y la demanda es la que nos manda. Es que este año, por ejemplo, yo al final termino llevándoselos a la agrupación, que con una selección que ellos, la verdad es que priman mucho la selección y son muy exigentes. Nosotros, yo soy de Cañamero y creo que cumplimos todos con esa selección porque se los llevan. Y claro, el precio es muy superior. El año pasado, de media, tuve unos 65, unos 70 Claro. kilo con todo. Perdona, pero es que tú estás en una cooperativa que comercializa. O sea, tú eres alguien... No, la ha vendido la cooperativa. Yo soy un particular que lo lleva a... A ver, por alusiones hablo. Sí, en definitiva, la cooperativa nuestra, la agrupación, también hace compra a terceros. ¿Por qué? Porque vende más que produce. Y va a seguir vendiendo más. Y cada vez venderá más. ¿Por qué? Porque los mercados están abiertos. La demanda es, hombre, no te digo a día de hoy infinita, pero que no tiene un tope para decir, oye, mira, no te voy a comprar el día de mañana, no produzca usted, quieto, parado, no siembre. No, todo lo contrario, el que quiera siembre, el que quiera produzca. Aquí estamos para las alianzas que hagan falta y, obviamente, hombre, una cooperativa, el beneficio industrial lo reparte en el agricultor.
la empresa privada tiene que quedarse su parte del negocio, es normal, es así. Porque también, yo te diría, en el caso de la agrupación, ¿no? En el caso de la agrupación te diría porque quizás los canales de ecológicos sean pequeños, o por lo menos en nuestro mercado identificado, en el nuestro propio. Con lo cual yo le saco más valor en un mercado no ecológico, pero en Suiza. Si alguien en el mercado ecológico puede sacarle más, fenomenal, no hay ningún problema. Nosotros no tenemos ese tipo de mercado a día de hoy, pero sí tenemos unos mercados internacionales que nos permiten unos precios rentables, ¿no? Ahora, yo no sé si los compañeros están de acuerdo conmigo que lo que sí hay que insistir es que la calidad es la que nos abre los mercados. Otra cosita, apuntando lo de Tomás, gusano y piedra, sí. Vale. No ha dicho ninguna tontería, ha dicho la realidad. Antes comentaba yo, cuando inicié la intervención, que el cultivo nace de esa higuera que estaba en la finca al lado del arroyo, que para darle una huerta hace falta media hora, de lo grande que era. Eso ha cambiado. Ya hay gente que siembra hectáreas de higuera para meterla en producción como cultivo domesticado. Eso implica poda, riego, atenciones, recogida en mantas, secado en bandejas. Es decir, poco a poco se va tecnificando. El mercado te demanda más, el mercado da precio, el agricultor puede hacerlo, hay rentabilidad, todo el mundo funciona. Si estamos con las piedras y los gusanos, se rompe la cadena, el consumidor final ya no consume y puede incluso tomar una idea negativa del producto. Mucho cuidado con ese avance en positivo que estamos teniendo, y en mejorar las prácticas por parte de la agrupación. El departamento técnico está intentando cada vez mejorar más en selecciones de variedades que en un momento dado nos puedan dar mayor calibre para fresco. Vemos que en tema de mercado de seco el tamaño no es hoy día un limitante, por lo menos nosotros no lo estamos teniendo, ya que el danés que le da... Mira, hace 2 años empezamos, las últimas transformaciones que hicimos a nivel de bolsa fue ponerle un puntito para colgarlo en el lineal como si fuera una golosina. Bien, ¿por qué? Porque se vende como una golosina. Y una golosina es pequeñita, no es grande, con lo cual al niño se le da pequeñito como un aporte energético para el desayuno, para la merienda en el colegio. En un país que hace mucho frío y que hace falta ese aporte energético. De verdad, pasad por el camino de que tenemos que tecnificar las explotaciones, mejorar las calidades y entrar en la rentabilidad también de las producciones, que tendremos que entrar ya no solamente en lo que produzca, sino en lo que puede producir. Y en esa vía, bueno, creo que esto funciona, ¿no? Porque la base sobre todo del mercado está ahí, ¿no? Gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta antes por aquí. Perdón. Sí, yo quería decir que parece que se está creando un clima muy eufórico sobre la higuera. Me da la impresión que el lunes se va a ir toda la gente a su finca a sembrar higuera. Y no es exactamente así, no es exactamente así. Porque el clima, el microclima, está donde está y está donde hace una temperatura pues fuerte, con muchos grados de calor. Y hay zonas, como acaba de decir el compañero de Castilla y León, que con una cogida a lo mejor se apaña al año, o con 2, y en otros sitios lo mismo. Cuidado porque, vamos, a mí me da igual que cada uno defienda lo que quiera, ¿no? Por supuesto. Pero que todas las hectáreas, ni en todos los sitios, pues son igual, porque sabemos que aquí en Extremadura hace mucha calor y el higo se puede vender. Pero esta mañana, por ejemplo, el de Lérida, el higo solamente es para fresco y en muchas zonas solamente el higo es para cebolla, la cuestión de cebolla y otras zonas de Toledo y esas cosas. Cuidado que no creáis que bueno, que, hombre, a lo mejor se satura el mercado, esperemos que no, perdona, solamente una pregunta a Tomás más. Yo te digo, sí, antes de empezar al higo, ¿por qué había empezado con el higo? ¿Por qué había empezado a preparar el higo comercializado? Ya lo hacíais antes. Bueno, el higo realmente, bueno, repito, es que vimos ahí en Estados Unidos este concepto del higo que se puede combinar con queso, ¿ya? Y nosotros somos exportadores de higo desde hace 20 años, ¿ya? Entonces, esto funcionó maravillosamente bien, es decir, que era
coser y cantar es que nunca tenía unas ventas tan fáciles, porque normalmente pues, siempre cuesta. Pero el higo español, y quizás la gente se deberían animar de plantar más higos, ¿eh? Realmente quizás no es el más grande, pero quizás que dorado y tal, pues realmente está bien. Y se come muy fácilmente. Tiene no se me escucha. Sí. Entonces el higo, francamente, bueno, normalmente la gente dice siempre el español tiene, no, tenemos el mejor producto del mundo. Los del aceite, los del queso, el mejor queso del mundo. Bueno. Pero en el higo, hasta un cierto punto, pues sí es verdad, hasta un cierto punto, si no salen piedras y gusanos y otras cosas. Porque tiene razón, el higo turco es más vistoso muchas veces, pero tiene la piel mucho más grueso y sobre todo tiene unas semillas dentro que son bastante desagradables de comer, ¿ya? Por lo cual yo creo que esta zona está realmente pues, bendecido por el higo, haciendo las cosas bien, ¿no? Porque realmente no lo hay en otros países. Y yo, debido al trabajo, he visto algunos países, ¿ya? Pero esto no quita que hay que hacer las cosas medianamente bien. Lo que dijeron ahí con preparar un poco la cosecha y secarlo bien, tenerlo bien almacenado, quizás no dejarlo tirar al suelo, o quizás evitar ya que la mosca pues inyecta ahí o deposa los huevos antemano y tal, ¿no? Y luego también en las cooperativas, o en vez de tenerlo en un garaje ahí de sabe Dios cómo, pues quizás tenerlo en un sitio acondicionado, ¿no? Porque luego la levadura y todo eso hace también otro estrago, ¿no? Es decir, se tiene prácticamente un producto de muy alta calidad y casi único en el mundo, pero claro, hay que quizás también dar un poco parte de sí, ¿no? Es decir, los otros países, bueno, por ejemplo, las normativas de la legislación de sanidad y todo esto es cada vez más controlado, la seguridad de alimentos es cada vez más importante y más controlado, y esto se ha quedado quizás aquí todavía de hace 50 años, ¿no? Y aquí también, Tomás. Sí. Perdona, Tomás, yo conozco la preocupación de Tomás, la conozco porque la he vivido, no con Tomás, la he vivido con otros clientes. Habla del bicho, habla de la piedra. El bicho, nosotros hace ya muchos años en Almorín, por ejemplo, no hace falta poner Almorín digo Almorín porque es el pueblo más antiguo en Higo. La mejor habitación que había en las casas de la gente se destinaba al higo seco. Se destinaba. El higo entonces en Almorín se vendía en el mes de noviembre, no en el mes de agosto. Es decir, en las habitaciones mejores que había en las casas se metía el higo. Los bichos andaban por las paredes arriba y se los veía, subir por las paredes arriba. Y no pasaba nada, el bicho se iba y no pasaba nada. Y nosotros hemos vendido muchos higos en Sudamérica, como he dicho antes, en paquete, y nunca se han tratado ni con bromuro ni con fosfuro. Actualmente, y como está en la normativa, tenemos que trabajar con un fosfuro de aluminio. El fosfuro de aluminio no es como el bromuro que teníamos antiguamente, es mucho más blando y tienes que hacer varios tratamientos para que no salgan bichos. Y es verdad que cuando un higo llega al mercado, y sobre todo el mercado exterior, que no conocen el higo de Extremadura, el higo español, y ven un bicho, creen que es una culebra. Ya he visto todo. Devolución seguro, ¿eh? Y ahí todo sé lo que le ha pasado a Tomás, sé lo que le ha pasado a Tomás y lo comprendo. Pero que te des cuenta que la herramienta que tenemos para eso es el fosfuro de aluminio, no tenemos otra herramienta. Bueno, realmente tampoco quería personalizar las cosas, pero
Pero volvemos. Es decir, eso es importante. Yo creo que realmente lo que dicen los peruanos, ¿no? El peruano dice es el pobre que está sentado sobre un trono de oro, ¿no? Es decir, Almorín y esta zona tiene también su oro que, bajo mi punto de vista, es el higo, ¿ya? Es que hay una demanda a nivel mundial indiscutible. El producto no tiene grasa, no tiene azúcar artificial, es realmente fenomenal. Simplemente hay que hacer las cosas un poco bien y por eso te y invito a que me vendan muchos. Claro, que me compren mucho, gastar no me comprar nada, me compren mucho. Muy bien, Manolo. Tomás, muchas gracias. Hay otra pregunta. Sí, por mi parte quisiera felicitar a los organizadores porque hace tiempo que no voy a unas jornadas de fruticultura, y os aseguro que he ido a muchas, en las cuales esté en la mesa el cultivo, el productor, el producto en fresco, el producto seco y el producto procesado. Y por tanto estemos todos juntos debatiendo de una fruta. Y por otra parte quisiera sugerir a Juan Jesús, a Tomás y a Mónica, les quisiera sugerir el postre del músic, que es muy importante para Andalucía y para Extremadura, ¿no? Es decir, mezclar el queso, un potito de queso, con frutos secos, unas avellanas tostadas, unas almendras bien tostadas, unos higos secos, y si además hay una guinda de chocolate con esta tal, pues esto es un postre que en un packaging como el que habéis mostrado se puede vender todo junto y se lo puede vender a toda Europa, que hay 300 millones de consumidores por ahí. Muchas gracias. Una gran idea comercial y de hecho muy conocida también en Extremadura. El music es el postre que toman precisamente los diabéticos, que va higos, un montoncito de higos, un montoncito de almendras, un montoncito de nueces y luego en el centro el vino dulce, ¿eh? Y bueno, en Cataluña se toma mucho. Yo lo tomo habitualmente porque Miquel es diabético. Bueno, yo quería hacer, no es una pregunta, es una apreciación. Antes Manuel Collado ha dicho que aquí se habla mucho de higo fresco y casi todo el mundo hace higo seco. Sí. Yo creo que un poco el espíritu de la organización y de los organizadores y los técnicos que hemos venido hoy aquí es mostrar que hay otro mundo, sí, aparte del higo seco. Entonces, ¿qué es el higo fresco? Porque además, yo no sé, yo soy de Montijo y siendo los primeros productores y además teniendo mucha extensión, en la frutería de Montijo no hay higo fresco, ¿eh? Pero ni en verano ni en invierno. Alguna que tiene un amigo y tiene una de rey y le deja una... Y he preguntado alguna vez a los fruticultores, oye, ¿por qué no tenés higo fresco? Y dice, porque voy a la central y son más malos y caros. Y entonces lo que estamos intentando es enseñar que sí, se pueden producir bien, que en riego van bien y que se dan kilos. Por supuesto, es muchísimo más complicado que el higo seco porque tanto la recolección como el mantenimiento... Y que probablemente grandes fruticultores de aquí de Extremadura que ya tienen abiertos sus canales, que son los que realmente pueden demandar y mover, pero vamos, que incluso yo creo que el mercado no hace falta irse a Alemania ni irse a ningún lado, es que está aquí y que no está cubierto, o sea, que no hay higo fresco en la mayoría de las frutas, por lo menos donde yo estoy viendo y lo que he preguntado, dice que es que no hay, al que hay, por ejemplo, el Mercadona, eso viene todo de Alicante. Hoy no hay nadie de... Bueno, pero que no sea... Y de la zona también, de la Vera. Y de la zona también de la Vera en Mercadona. De las que hay, bueno, pero me refiero a que aquí lo que se ha visto es casi siempre también la Colar, que es la que se ha vendido a nivel nacional, que es la que se mueve, que incluso creo que en la zona de ellos lo que cogen es más bien la breva que el higo, me parece, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Bueno, pero que aquí se ve muy poquito. Tampoco se demanda mucho, ¿eh? Tampoco se demanda mucho. A ver, es que si no lo tienes, no lo compras. Yo diría una cosa en cuanto al tema del higo fresco, ¿no? Quizás tengamos un problema de tamaño. Toda Extremadura, es decir, nuestras variedades son de higo más bien pequeños. Cuello Dama tiene un poquito más de talla y llega casi al límite
de lo que te está demandando el mercado de fresco. Por eso una parte solamente se dedica. Nosotros actualmente en la agrupación podemos decir que nuestro mercado de fresco no está servido. No está servido. Pero por una cuestión de tamaño de fruto. Si tuviéramos un poquito más de tamaño, y en ello estamos trabajando. Poda. Vale, pero hay que hacer reconversiones varietales, hay que tener mucho cuidado en la estación de la zona, están los campos de ensayo. Nosotros, de hecho, estamos trabajando muy íntimamente con la Finca La Orden, precisamente para eso, para hacer un cambio ordenado donde haga falta, pero ordenado. No sembrar cualquier cosa y después encontrarnos con la historia de que no va bien para seco, el mercado de fresco se ha caído, resulta que no sabe bien, el mercado me rechaza. En fin, cuidado. Las reconversiones varietales, que suelen ser para mucho tiempo, con cuidado. También se puede trabajar con lo que tenemos actualmente. Nosotros tenemos un cuello dama, que es excepcional, que falta mucho manejo, falta mucha poda, mucho riego, para aumentar ese calibre y llegar a ese 40, 42, 45 que te está pidiendo el mercado. Sí, cuello dama blanco. ¿Vale? Digo, en las que nosotros... Te estoy comentando la realidad nuestra, que es lo que nosotros tenemos y lo que podemos comentar. En mi pueblo ha habido varias plantaciones de cuello dama blanco y para fresco sí iba bien, para pasado no, porque se manchaba mucho. Y al final tuvieron que arrancarla porque no había mercado para el fresco. Yo que de eso sí entendemos algo. Pero yo, si Pablo de eso sí entendemos algo. Yo hay veces que me estoy sintiendo de los más tontos. Digo, a lo mejor como somos de allí, de un rinconcillo. Sí, también. Porque nosotros, en el higo fresco en blanco... Pero os digo que nosotros en el higo fresco en blanco seremos el Valle de Tieta, estadísticas de Mercado Madrid, donde sea, 80-85% de los higos que entran en los mercados son del Valle del Tieta. Y las pasamos muchas veces putas, pero las pasamos putas, o sea, que tampoco es tan... Eso lo conozco, por eso yo, Fernando... El higo es muy delicado, tamaño tenemos, porque nosotros sí tenemos tamaño. Nosotros, la mayoría son 40-60 gramos y también andamos... Yo conozco un poco lo de ellos y los vecinos de ellos, que llevan higos frescos de cuello dama a Merca Madrid o otros mercados diferentes. Y es cierto que en el mes de julio, si tienen higos frescos, en el mes de julio, cobran 3, 4, 5 euros por un kilo. O 6. Pero llegando el mes de agosto, o los vendes a 50 céntimos, te quedas con ellos. Y hay agricultores que dicen, yo no vendo higos a 50 céntimos. Perdón, hay otra pregunta por aquí. Perdón, no entren a preguntar sin orden. Hay otra pregunta, otra pregunta por aquí. Hola, buenas tardes. Me llamo Tomás Guerrero y soy mini productor de higo. Le quería preguntar al representante de la cooperativa de Almoharín si tenéis abierto para los que somos productores y no tenemos higueras en Almoharín ni en ningún término colindante. Yo tengo higueras en Guareña y me interesaba ser socio de la cooperativa de Almoharín. A ver, es cierto que nosotros como cooperativa hemos recibido muchas ofertas para hacer socios a mucha gente. Entre otras gente, ya no hablo de Guareña, ni hablo de Manchita, ni hablo de... También he habido uno de Manchita. Pero en el caso nuestro tenemos unos pueblos a nuestros alrededores que no tienen cooperativas, como por ejemplo la Torre de Santa María, Valdefuente, Torremocha, todos esos pueblos, incluso Montanchi, que aunque tengan cooperativas, es de vino o es de aceite, no de higos. Y es verdad que se han ido muchos a apuntar para ser socios. Nuestra condición y lo único que exigimos a los socios que entran en nuestra cooperativa es que tengan fincas en Almoharín. O sea, nosotros, de otras cosas, porque ni son los higos iguales, ni tampoco queremos hacer ningún monstruo, porque claro, nosotros no podemos meter allí, si hoy cogemos 1 millón, no podemos acercarnos de 2 millones, porque no tenemos ni sitio ni mercado para ellos. Y nuestros socios nos llevan a recriminar. Coño, no pedimos lo nuestro, no te metes en más. Es decir, por eso no. Ahora, si tienes tierras en Almoharín, sí hacemos socios en Almoharín. Ese es el único requisito imprescindible, que o seas de Almoharín o tengas tierras en Almoharín. Hola, buenas tardes. Yo quería volver sobre el tema del higo seco y preguntaros, a quien me sepa contestar, qué tipo de medidas podría tomar el agricultor para prevenir el tema del gusano que habéis nombrado tanto, porque yo sé que antiguamente los higos se iban guardando en la nave y se entregaban 1 o 2 veces en la campaña, pero ahora, semanalmente o como mucho cada 10 días, los higos van a la cooperativa, a los almacenes o quien los recoja. Entonces, ¿qué medidas puede tomar el productor para prevenir ese tema del gusano que tanto criticáis? Es muy sencillo, es muy sencillo.
Si tú los higos los conservas en casa, nunca lo hagas a un montón y los dejes abandonados, ni tampoco en el saco, porque el gusano está ahí y va a salir. Si no tiene... Sí, escúchame, eso va a salir de todas maneras, está ahí dentro del higo. Están los huevos ahí que van a salir, está claro. Sea tarde o temprano sale el bicho, sale el gusano. Es inevitable. Ahora, otra cosa que si tú lo quieres evitar, si tú lo quieres no evitar, es inevitable. si lo quieres, para matar al huevo, el mismo fosfuro de aluminio. Un agricultor no va a aplicar fosfuro de aluminio. A ver. Yo tampoco lo aplico. Sí, pero con orden, por favor, os ponéis el gusano es lo que llamamos ahora, en términos modernos, los recicladores. Es decir, los gusanos, la teoría que tengo es que gusano está lleno todo de gusano. Perdona un momento, porque hay que reciclar. Es decir, la naturaleza es sabia y cuando algo se muere, lo tiene que hacer desaparecer. Tú ves un animal que se muere en el campo y se llena de gusanos. ¿Dónde estaban los gusanos? Estaban los huevos. Los huevos es la teoría que tengo. Los huevos lo que tienen que tener es un ambiente, o sea, hay como un detector que dice, este animal ha muerto, entonces tiene que aparecer, el huevo se tiene que eclosionar y tiene que aparecer el gusano. Déjame, coño, el huevo lo pone una mariposa. ¿Una mariposa? Claro, el huevo, tú no has tenido nunca gusanos de seda, es el mismo ciclo. Bueno, pues el mismo ciclo, digo lo de los gusanos de seda porque es lo más popular cuando éramos críos, el mismo ciclo. Un lepidóptero tiene varias fases, tiene una fase de larvaria y en esa fase larvaria sale del huevo. El huevo sale cuando hay algo que le dice al huevo, eclosiona, tiene que salir el gusano. ¿Qué es lo que tienes, para mi gusto, qué es lo que tienes que hacer? Intentar que ese momento tan adecuado para que salga el gusano, no hacerle al gusano, no ponerle las cosas fáciles. Por ejemplo, el frío. Nosotros, por ejemplo, en la agricultura ecológica, el frío. El frío potencia que el gusano dice, aquí no puedo salir, porque aquí yo no me puedo desarrollar bien. Entonces no sale. Lo que tienes que hacer es, en cuanto coges los higos, tienen que ir a un sitio que pueda estar en una situación, yo lo digo como agricultura ecológica, ¿sabes? El sistema que utilizamos nosotros. En un sitio que tenga que estar refrigerado. ¿Por qué? Porque no le das tiempo a decirle al huevo, oye, ahora tiene que salir el gusano. Y entonces no sale nunca. El agricultor lo que tiene que hacer es inmediatamente estar organizado en alguna historia. Nosotros, por ejemplo, compramos agricultores y no se pasa el higo más de una semana en el campo. Lo tenemos que recoger porque sabemos que si no se llena de gusanos. O sea, en el Sí, también, perdona. Está aquí Manuel, especialista en post-cosecha, tiene que decir algo al respecto. No, simplemente, la verdad es que hoy he tenido el concepto que no sé si Catrín habla en inglés o yo hablo en inglés, porque no ha quedado muy claro. No, por alusión de que ha dicho que no se habla mucho de higo seco. La verdad es que estamos hablando de un producto que, en teoría, su fase útil ya pasó, está muerto, es senescente, no tiene gran complejo. Pero él ha dado la clave ahora mismo. Yo te doy las recomendaciones que tienes que almacenar un higo seco entre 10 y 5 grados y con un menos... Todo el mundo no tiene cámara. Es que hay a lo que vamos, O sea, fíjese usted, esto está diciendo, no, lo dejamos ahí en el porche, lo vamos metiendo, lo vamos dando vueltas. Es más fácil tirar una manta en lo alto y meter el fosfuro. ¿Qué fácil es? No sé si no hace falta tener nave, ni cámara, ni nada más que un plástico en lo alto, llamar a la empresa fumigadora, se lo aplica y fuera. Manuel, esto es muy simple. O se entiende o no se entiende. Ya. O quieres vender o no quieres vender. Te lo ha dicho un comercializador. Sí. Te lo está diciendo un jefe de producción de una cooperativa, que es colega. Vamos a decir. Ver, hagamos los deberes. Yo siempre digo lo mismo, hagamos los deberes. Cuando uno se va con los deberes hechos, a la cama hacemos unos fenómenos y contentos. ¿Por qué digo eso? Porque los deberes hay que hacerlo desde que siembras la higuera. Desde que siembras la higuera. Efectivamente. Entonces, tenemos la ayuda, Ulipi, un momentito. Tenemos la ayuda del inestimable Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Extremadura, con sus seguimientos y recomendaciones semanales, con vuestros técnicos de campo en cada una de las trías de las cooperativas. Señores, hagámosles caso. Hagamos los tratamientos adecuados, bajemos los niveles de vuelo, porque el gusano no aparece, no es una aparición fantasmagórica, es la segunda evolución de una mosquita que pasa por huevo, que pasa por gusanito y que eclosiona otra vez a mariposa. Bueno, pues señores, quitemos la mariposa. Una vez que tengamos recogido el higo, frío, tratamiento de fosfamina, más frío, cuidadito con ello.
A los 3 meses aproximadamente, el efecto del fusfuro no ataca al huevo. Va a tener la siguiente generación y eclosión de huevos. Cuantito que vuelva a temperatura por encima de 8 grados, va a volver a eclosionar. Segundo tratamiento. Y así lo vamos a tener entregado y Tomás no tendrá su gusano. Pero eso lo puede hacer la industria, no puede hacerlo el agricultor. Eso es para la industria, no para el agricultor. El agricultor empieza desde el cultivo con servicio de sanidad vegetal, control de vuelos, tratamiento en campo para que no haya la mosca que nos va a producir el gusanito. Hay muchos metros cúbicos de cámara en Extremadura que pueden ser utilizados. Pero no va a llevar un agricultor 500 kilos de higos. No lo sé, hay mucho. Entre 5 y 10. Almacenamiento con 8 grados, fenomenal. 75% humedad relativa. Perdone, su pregunta es que si el mercado compensa respecto a para lo que es el frío, para lo que es el mantenimiento en frío. Han dicho que el kilo se está pagando en campo al agricultor, sin procesar y en fresco, o sea, sin secar. Han dicho 1,80. No, nosotros no compramos higos sin secar. Nosotros compramos higo seco. Higo seco. Claro. Eso lo compra Manolo. Manolo compra 80. ¿Sabes o no? Balance en kilos, la producción en regadío, Barjola, ¿en cuántos tonelaje estabais vosotros? 7.000 kilos ya secos. 7.000 kilos secos hectárea a un precio de... El higo seco viene estando sobre un 20% más caro el ecológico que el convencional. Este año pasado, y ya va todo en función de la ley de la oferta y la demanda, higo sin preparar venía estando sobre 1,30, 1,35. 1,30 el convencional, seco. No, ecológico, seco. Sin preparar, llamo a coger el higo y ponerle en una caja. A todo monte, sin seleccionar, sin nada. Todo. Pero seco. Seco, claro. Entendemos es que seco. 1,30 €, seco. Es que, vamos a ver, es que nosotros damos por hecho, nosotros lo que hemos tenido siempre aquí en esta región, ha venido nueva el regadío, soy totalmente ajeno al regadío, soy totalmente ignorante del regadío, pero lo que llamamos nosotros aquí en esta región, lo que hemos venido tradicionalmente llamando los higos, es un frutal de secano. Y como frutal de secano se coge en seco. Es decir, que no hay, cualquiera que esté aquí sabe que cómo se cogen los higos, no se pregunta, se coge en seco, porque el verano tiene 40 grados de temperatura con una humedad ínfima. Entonces aquí en Extremadura se cogen de forma natural secados al sol. ¿Vale? Ahora, después, en las zonas tradicionales de cultivo se hacen unas labores culturales, después de cogerlos del campo. Y en otras zonas que no son tradicionales de cultivo no le hacen esas labores. Y esas labores a la empresa le cuesta, por lo cual eso hay que minorarlo en el precio que se paga al agricultor. Por lo tanto, 1,30 pagado conforme lo cogen del campo, con posibilidad de obtener en regadío 7.000 kilos y en secano, imagino que unos 3.000, ¿no? O sea, anda la media sobre 3.000. Es distinto porque en secano, el marco de la higuera, hay zonas que tienen un marco la higuera y otras zonas tienen otro marco. Así como en el regadío se pone el marco siempre porque es lo suyo, en las zonas de secano incluso existe mucho cultivo asociado. ¿En qué marco está la Barjola? 5x5, ¿no, Barjola? 5x5. 5x5. 3 bolillos. Más plantas. Pero es que eso no es comparativo. Ya lo explicamos, te lo dije el otro día cuando estuviste en el tema, que hablamos del tema ese cuando estuviste en Almorín. Eso depende de los años. Hay años que de muchas lluvias que la higuera en secano da tanto kilo como el regadío. Aquí hay gente, hay señores que tienen higueras en regadío y cuando no llueve son los higos mejores, los suyos, y tienen más producción. Pero sin embargo, cuando hay un año abundante en lluvia, me refiero en primavera, cuando más falta la higuera, el secano da tantos kilos como el regadío, estando al mismo marco, ¿eh? No hablo de plantaciones regulares igual. Solo que la que está de secano no puede ocupar ese marco porque los años secos la higuera se vendría atrás. Hablo por higuera. Pero no vale la cuenta. La cuenta de regadío es 5x5 y el secano nunca pondrá tener un 5x5. La calidad no la nota, ¿eh? La calidad no nota en la calidad el de regadío con el secano cuando vienen años buenos, ¿eh? ¿Y el fresco, kilos por hectárea del fresco?
Faust, kilos por hectárea de fresco. Lo dijo en la ponencia. Depende de la variedad. Es que allí está la aglomeración de árboles junto con higueras, con frutales varios y tal, que es que ni sabemos las hectáreas que hay de higueras en total, ni sabemos nada. Entonces, no sabemos la producción. Una higuera un poco decente de tamaño puede estar dando alrededor de 100 kilos de fresco por temporada. 100 kilos. Pero por hectárea es que allí es imposible saberlo, porque no, en la finca La Orden, el cuello dama 5x5 se ha ido en el año 2014 a ¿cuántos kilos? De higos, 18.000, 5x4, ahí está, ¿no? 20.000 kilos por hectárea. A 5x4 el cuello dama. Que no están grandes del todo, tienen todavía capacidad. Cuello dama. Cuello dama. Tenemos que concluir. Nos cierran ya. La última pregunta y concluimos. A ver, como encuentro que unos dicen una cosa y otro, prefiero irme a la experiencia. Decía Juan Pablo que encontrabas limitaciones a la venta de producto fresco, del higo fresco. ¿Qué limitaciones son? ¿Organolépticas o directamente comerciales? Yo creo que ¿Cuál es la limitación se nos exacta? mezcla todo. El higo fresco de cuello dama, yo creo que el año pasado los pregunté en Plasencia y bueno, me respondió un agricultor de allí. El higo fresco de cuello dama, uno de los problemas que tiene, no sé si a otra variedad las pasa, es depende mucho, el tamaño depende mucho de cómo venga el invierno, no todos los años igual, unos años con mucho más grosor como este año, tenemos una proporción de higo gordo muy grande y otros años se queda mucho más pequeño. El higo de cuello dama tiene otro problema, que se viene abajo según le vas cortando. 2 o 3 cortas tiene tamaño y luego ya se viene abajo, hasta que llega a que ya no te vale nada más que para fábrica, para la industria, por el pequeño tamaño que coge. Eso es un hándicap, pero es que ha pasado toda la vida y por mucho que se trate, se abone y se riegue, de calibre. Eso es. El problema principal a la hora de vender muchas veces es el calibre y lo delicado que es. El higo de cuello dama blanco es muy delicado. El higo negro, aunque se ponga negro, no se le nota. Pero el higo blanco, al día siguiente, tiene un aspecto muy feo. Y a los 2 días más todavía. Entonces, es muy delicado y con el calor que hace en verano en todos los sitios, toma muy mal aspecto. Y la conservación es muy difícil aunque esté en frío. El negro no le pasa eso. Por eso el higo negro tiene mejor comercialización, sobre todo en el área mediterránea y para exportar. El cuello dama blanco es muy, muy delicado y la presencia se viene de un día a otro, se viene abajo, se pone muy mal aspecto. Entonces, por eso es más difícil comercializar. Y luego lo del tamaño, el tamaño es fundamental. ¿Cuál? ¿Cómo que no lo aclaramos? No, allí también. Allí se poda igual, tú ves las higueras y las tiene la gente muy... Claro, bueno, hay gente que lo quita, pero es que el cuello dama allí por lo menos no está todo fuera según sale, va saliendo. El cuello dama no está todo en la higuera, el cuello dama va saliendo poco a poco, entonces... Aún así, yo creo que allí se ha hecho de todo, yo no lo cultivo, pero allí se ha hecho de todo y ya os digo que además por las condiciones climatológicas pues debe ser donde más gordo se da hasta ahora, o habrá otras zonas que se puede hacer mejor, ¿no? Pero allí el higo tiene tamaño y el conservar el tamaño es difícil, ¿eh? Y hay gente que ha hecho de todo, ¿eh? Mira, yo creo que aquí como podía él, para concluir, porque creo que la FEBAL lo cierran, a mí me encantaría estar toda la tarde hablando, pero yo creo que tú eres un ejemplo de... No. Ya. Pero bueno, él es técnico de la cooperativa Cambaya, que es también muy importante en comercialización de higo negro en la zona de Alicante, y yo creo que debería explicar en 3 minutos qué es lo que hacéis o qué ventajas, cómo es vuestro mercado. Un poquito yo creo que eres representación de esa zona. Bueno,
Él nos faltó y mira, ha venido. Bueno, muchas gracias. Agradeceros, la verdad es que las jornadas son muy interesantes. Para mí el higo seco, la verdad es que era un desconocido y vimos las charlas y encantado de venir. Hombre, es importante y lo primero que quería deciros es que el higo seco, por ejemplo, en España se vende el turco. La mayoría de distribución, yo viendo todo lo que hay aquí, digo, vamos a ver, que también nos pasa con el fresco. Que muchas veces dices tú, vamos a ver, tenemos los higos aquí, nosotros los enviamos a Alemania y resulta que los turcos nos los envían a nosotros aquí a vender en el Mercamadrid. Están cambiando. ¿Vale? Una cosa extraña. Bueno, nosotros somos, os explico más o menos lo que hacemos nosotros allí. Nosotros somos una pequeña cooperativa desde el año 79. Tenemos ahora mismo, creo que son 500 socios. Aproximadamente 200 o así se dedican a los higos. Y la verdad es que lo hacemos el higo en fresco, ¿vale? También lo que estaban hablando, las variedades son muy distintas. Nosotros hacemos breva y higo. Y últimamente la verdad es que el higo también se está vendiendo. Yo, hombre, siento decírselo a Laureano, la verdad es que los clientes que él pierde en Madrid en verano los recogemos nosotros allí en Santa Pola y Alicante. Porque es verdad. Se vende una barbaridad. Yo, mis socios, en vez de traernos... se lo estaba comentando a mi amigo, la verdad es que se van a las playas a vender el higo. Sí. Y es una barbaridad, o sea, y lo venden a buen precio. Una aclaración, entonces, nosotros hemos intentado, como lo sabemos que los clientes estaban en el Mediterráneo, hemos intentado llevar higos allá al Mediterráneo, pero si el de la tienda o el frutero no los compra, pues está en las mismas, porque si no lo lleva a los sitios, no. Y es un problema, ¿eh? No hemos entrado. También. Y bueno, nosotros nos dedicamos, principalmente tenemos dos variedades que son, nosotros trabajamos negro. La blanca hemos trabajado una variedad que se llama Nazaret, que aquí no se ha comentado. Tampoco para nosotros la breva y el higo blanco, la verdad es que no solemos, hemos intentado venderlo en el extranjero y tampoco se vende. Y lo que mejor vendemos es el negro. Y bueno, lo comercializamos nosotros y lo producimos nosotros, ¿vale? Tenemos nuestros propios agricultores y lo que sí que hacemos, como ha explicado esta mañana Manuel, vamos, no estamos tan tecnificados como estos que han salido ahí, porque nosotros lo que antiguamente calibrábamos en campo. ¿Pero qué pasaba? Cada agricultor, hay alguno que aprovecha más, otro que aprovecha menos, entonces dijimos no. Lo que pasa que sí que en la nave... Y lo que sí que hacemos, no recogemos en cubos, antiguamente se recogía en cubos, pero ahora ya lo metemos directamente en caja. Directamente, nada de pasar de cubo a caja ni nada. Y luego sí que lo intentamos meter enseguida al frigo y trabajar en cámara refrigerada. La gente está en pleno verano, vamos con chaqueta. ¿Qué variedades? Colar, sí, colar prácticamente. Colar y otras variedades que hay muy parecidas que son propias de allí. Hay una que se llama ramillete, que produce muchas más, pero son el tamaño más pequeño, pero bueno, aguanta el transporte. ¿Y qué tiempo te aguanta en frío? ¿Qué tiempo te aguanta en frío? ¿El frío? ¿Qué tiempo te aguanta el higo en frío? En la vida útil. Bueno, nosotros lo que intentamos es comercializar, si puede ser, en el día. Hay veces que no. Bueno, en plena producción tenemos hasta 3 días en cámara al género y no pasa nada. La verdad es que cuando sale, lo que sí que hay que intentar mantenerla es en frío. Eso sí que es primordial, eso lo tenemos clarísimo. Nosotros ya estamos preparando para que la mercancía esté antes de las 12 de la mañana. Sí, pero ¿A qué hora recogéis higo? Porque, claro, lo que no puede ser es que una persona se ponga a las 7. Claro, lo que pasa es que hay gente que viene de muy lejos. Claro, no puedes hacerle que venga 2 viajes, pero sí que intentamos que los que están alrededor, que para eso estamos los técnicos, para dar vueltas y machacarlos, pues antes de las 12 por lo menos hay algunos, sobre todo los que tienen mucha cantidad, que la tengan en el almacén. Sobre el comentario que has hecho antes del higo de turco, que sí es verdad que se vende mucho en España, es porque la mentalidad de los consumidores españoles van al tamaño. Lo mismo que en fresco, que en seco, me da igual. Entonces hay que mentalizar a la gente, ¿me entiende?, que consuman higos del país. Eso sí, hay que hacer anunciarlo en todos sitios que consuman higos del país. Pero es como las nueces. Claro, porque nuestro higo en fresco no vale para la plaza, no vale para la plaza, entre comillas. Es muy blando de piel y se roza, pero sin embargo nosotros hacemos higos para conserva en bote,
Se lo hacemos a otras industrias, se lo hacemos a Videco, se lo hacemos a otras industrias. Y para eso sí vale, vale. Y también vale para fresco. Si te comes un higo fresco nuestro, te encanta el sabor, pero no tiene tamaño, ¿sabes? Ni textura para si nosotros, por ejemplo, cuando entran los turcos... Y el turco pasa eso. En el mercado, claro, los tamaños pequeños que nosotros La hacemos... gente compra por el tamaño. Tenemos que empezar a retirar. Si prueban el higo nuestro, dejan el turco. Sí, lo que pasa que muchas veces pues es falta de promoción. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a concluir las jornadas. Quisiera solo comentar que si entráis en Internet, en las empresas norteamericanas, veréis que hay una gran promoción del consumo de sus productos con todos los subproductos. Tú entras en cualquier web norteamericana y te dice la cantidad de tartas que puedes hacer con el higo, la cantidad de productos con los que ellos hacen con el higo, y hay un gran consorcio por el que todos los productores están obligados a pagar, sí o sí, tienen que pagar por comercializar, pues yo tantos kilos, tú tanto pagas al consorcio, y el consorcio se encarga de la promoción. Entonces os invito a que os unáis entre todos, porque el cultivo tiene mucho futuro y, como bien dices, es desconocimiento, incluso aquí en casa. Bueno, quería también decir que esta jornada sin Margarita no hubiesen tenido la posibilidad de organizarse. Ella ha sido la coordinadora de todo. Por lo tanto, muchísimas gracias, Margarita, y un aplauso para ella, por favor.